O una de dos, o los de Mezcalcuautla manipularon el acta para que quedara constancia de su participación y después recibieran ciertos beneficios, o efectivamente eran personajes muy influyentes en este momento de 1552, los caciques de Mezcalcuautla, y se les reconoce el papel que tuvieron para la instalación de este nuevo pueblo llamado Teciutepetzintlan o Teciutlán. El poder de la palabra. Mesa de análisis. Una producción de Visión Política y Social. Bienvenidos a una emisión más del Poder de la Palabra. Su servidor, Carlos Martínez, transmitiendo desde la ciudad de Teciutlán, Puebla. Nos encontramos en la Casa de la Cultura de la Perla de la Sierra. Este día vamos a platicar en relación a la fundación de esta ciudad de Teciutlán. 470 años de su fundación. Una bellísima, hermosa, extraordinaria ciudad con cultura, con tradición, con historia, con turismo. Tiene todo esta ciudad. Para ello, tengo invitados especiales. Vamos a las presentaciones. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro González, director de turismo del municipio de Teciutlán. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Luis Alfonso Ruiz, soy arqueólogo egresado de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes, un gusto estar con amigos en esta mesa. Mi nombre es Emilio García Bonilla, historiador por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa de la Ciudad de México. Buenas tardes, mi nombre es Toño Manilla. Fuera del tema de los medios, soy gestor y promotor cultural. Bien, pues ya vieron ustedes que tenemos a un panel de lujo, y si me lo permiten, bienvenido Alejandro, bienvenido Toño Manilla, amigos teciutecos, bienvenidos al programa que será visto en todo el mundo, porque ahora las plataformas, las redes sociales, pues nos permiten hacer todo ello. Voy a dar nada más una pequeña referencia porque ellos son los expertos. Sin embargo, bueno, yo saqué un dato que dice aquí que Ramírez Mendoza, quien como visitador general por mandato de su majestad Felipe II y siendo virrey en la Nueva España, don Luis Velasco fundó el pueblo de Teciutepetzintlan, lugar abajo del cerro en el que hay piedritas como granizo. Esto fue el 15 de marzo de 1552, de acuerdo a los datos que recabamos pues ahí en las redes sociales, que ves que ahora ya ahí te encuentras toda la información. Entonces, bueno, pues Teciutlán y su historia, ¿cómo se fundó? Con todo gusto, me gustaría comenzar diciendo que la fundación de Teciutlán es uno de nuestros grandes mitos dentro de la historia de Teciutlán. Se han agregado elementos, se ha enriquecido el mito, se ha hecho grande, de tal manera que actualmente pues es una fecha que conmemoramos, que festejamos con eventos, con espectáculos de diferente índole. Lamentablemente también hay que mencionar que hace 20, 30 años esta fecha pasaba desapercibida. Afortunadamente, gracias a la divulgación histórica, a la publicación de datos como los que has comentado, pues ya se toma en cuenta esta fecha, y qué mejor este sitio histórico que es la Casa de la Cultura para comentar un poco acerca de el mito fundacional de Teciutlán, como a mí me gustaría llamarlo. Primer mito. No tenemos constancia documental fehaciente en estos momentos de que Teciutlán se haya fundado como se dice en la historia oficial o convencional. Si bien existe o existió un acta de fundación, lamentablemente se encuentra perdida. Tenemos, por ejemplo, una referencia en la fachada del Palacio Municipal,
hay una placa en bronce que se colocó en 1952 con motivo de los 400 años y en ella se lee que Teciutepetzintlan se fundó el 15 de marzo de 1552 por el juez visitador Diego Ramírez y Mendoza, cumpliendo el mandato del rey Felipe II. Mito: Felipe II no era monarca en ese momento, porque Felipe II asumió el trono hasta 1556. Ese es un detalle que para muchos ha pasado desapercibido y, bueno, por error o por omisión, lo hemos venido repitiendo. Realmente quien dispone o quien era el monarca en ese momento era Carlos I en España o Carlos V de Alemania. Famoso por los chocolates Carlos V, ¿no? Pero bueno, lejos de esa referencia, ese es un primer dato que hay que aclarar. Otra cosa que a mí también me gustaría señalar: existen actas de las juntas auxiliares que son apócrifas, son falsificaciones que se elaboraron posteriormente en el siglo XVIII o XIX y que toman como modelo el acta original de Teciutlán. Estas actas apócrifas de las juntas auxiliares se redactaron siguiendo ese modelo, como digo, para justificar la posesión comunal de las tierras de estos pueblos. Hay un acta, tengo identificadas dos, voy a comentarlas en breve, pero quiero mencionar detalles que saltan a la vista. El acta que se refiere a Toluca y a San Juan Acateno habla de un tal Diego Ramírez de Mendoza, cuando lo correcto es y Mendoza, juez y visitador, así dice por error del redactor general, donde otorga tierras a estos pueblos, apelando a la autoridad del conquistador don Fernando Cortés de Salinas. Error, porque de Salinas es un agregado posterior que no tiene nada que ver con el personaje histórico. Y por su parte, el acta de Mezcalcuautla se refiere al visitador Diego Ramírez y Mendoza como juez de terrenos y visitador general. Ahí también es otro agregado que le hicieron, porque pues este señor no era juez de terrenos y se ve claramente la intencionalidad con la que lo mencionan para justificar la propiedad comunal de sus tierras. Me refiero a mito fundacional porque en la historia tenemos muchos mitos fundacionales. La Navidad es uno de ellos. No se tiene constancia histórica de que Jesucristo naciera un 25 de diciembre y sin embargo lo celebramos. La fundación de Tenochtitlan, que vemos todos los días en el escudo nacional, plasmado en las monedas que circulan de mano a mano diariamente. El escudo nacional con el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, también es un bonito mito, muy simbólico, muy colorido quizás, pero tampoco hay la constancia fehaciente de que realmente así sucedió, de que en el lugar donde estuviera parada el águila ahí se fundaría Tenochtitlan. Esa es una leyenda que combina hechos históricos, personajes que realmente existieron, con cosas fantasiosas. Lo mismo sucede al tratarse de la fundación de Teciutlán. Tenemos nuestro escudo de armas, bellísimo por cierto, que data de 1943. Para mí es una representación pictórica de esta fundación legendaria de nuestro Teciutepetzintlan, porque ahí aparecen los 4 señoríos, que también hay que mencionar que el usar la palabra señoríos es incorrecto, porque no eran señoríos, eran pueblos, eran comunidades o barrios muy reducidos, algunos caseríos dispersos, pero señoríos nada más el de Tlaxcala, señoríos el de Michoacán, señoríos el de Papantla, señoríos Tlatlauquitepec como provincia, pero estos 4 barrios que aparecen en el escudo no se les puede considerar señoríos. Ese es un agregado que se le hace al mito, precisamente con motivo del escudo de armas que es decretado por el Congreso del Estado en un mes de febrero de 1943. ¿Qué otra cosa se podría señalar, alejándonos de la versión oficial? Pues el famoso paso de Hernán Cortés por estas tierras, que también es algo mítico, fantasioso, que también tiene
el carácter de mito, porque también se le han ido agregando cosas, como el regalo de la gallina con sus polluelos de oro que le dieron en Mezcalcuautla, supuestamente, mito. Una supuesta recepción que se le hace donde le ofrecen mole, mito. Una supuesta bienvenida al toque de las campanas, mito, porque no había campanas en ese momento, en 1520 o 19. Entonces vemos que tenemos hechos históricos, o personajes más bien históricos que existieron, como Hernán Cortés, como Diego Ramírez y Mendoza, pero que realmente no estuvieron en ese lugar en el momento en el que se dice, ni haciendo las cosas que se dice. Diego Ramírez y Mendoza no vino a repartir tierras. Hernán Cortés no pasó y no le dieron una gallina con los huevos de oro. O sea, son cosas que le dan identidad a nuestro pueblo, forman parte ya de su cultura, de su folclore, pero hay que separar el mito de la historia, y esto es más o menos a lo que nos dedicamos las personas que investigamos el aspecto histórico, documental. Pero vaya, 470 años, una fecha, un número importante que no debe pasar desapercibida y que afortunadamente poco a poco vamos desentrañando esa historia detrás del mito, como podríamos decir, y pues quiero también compartirle el uso de la palabra a mi compañero Julio César. Así es, Julio César, ¿qué dices respecto a lo que ya acaba de plantear Antonio? Emilio, ¿verdad? Sí, sí. Bien, justamente, como bien señalaba Emilio en el preludio de su intervención, hay muchas mitificaciones en torno a la creación de las historias oficiales o de lo que se cuenta como la historia oficial de las comarcas. Y eso tiene que ver mucho con quien escribe la historia, entre la afición y la academia, o también de la afición y la estructura para realizar la investigación. Ahí hay dos cosas muy interesantes: el romantizar el hecho por lo acontecido y la realidad. Lo que comentaba del paso de Cortés se ve como un sentido de estatus, de que pasar aquí el hidalgo que buscaba fortuna en estos territorios, que más bien sería cuestión de pensar que qué tan beneficioso fue que haya pasado por esos territorios, cosa que no pasó. Y justamente hay un mapa donde se mencionan las rutas de Cortés y no aparece Teciutlán, sino que aparece una exploración, pero no por Cortés, sino por otros individuos que vendían dentro de su ejército, y que se encuentra incluso hasta publicado por Juan Mirelles en el memorial de los 500 años de la matanza de Cholula. Y ahí muestra las rutas, incluso hasta algunos municipios vecinos que colindan mucho con el quehacer de la vida cotidiana de Teciutlán. Incluso en alguno, una historiadora, o por así llamarlo, alguien que se dedicó a escribir parte de esa memoria colectiva de esa tierra, dijo que ahí había atado Cortés su caballo para tomar agua y seguir caminando hacia Tenochtitlan. La ocupación humana, en ese caso, para nuestro Teciutlán, previo al paso de los conquistadores, era muy reducido. Éramos un pueblo tributario hacia la zona de Tetlauquitepec, que era la que se encargaba de recibir los tributos que venían desde Ayotosco, los de Teciutlán, y que aparecen en una matrícula de tributos que ya varias personas han querido desprestigiar, pero que sí es un dato verídico. Y ahí solamente aparece el glifo de Teciutlán, no aparecen más comunidades. Y de ahí aparece el de Ayotosco y otros municipios cercanos que tributaban a Tetlauquitepec, y ahí mismo se iba el tributo hacia la Ciudad de México de la Triple Alianza. Ahora bien, ya en el caso de la fundación de Teciutlán, a raíz de la interpretación de las actas fundacionales o de los llamados documentos históricos o de los documentos icónicos que nunca han salido a la luz y que piensan los investigadores que a veces solamente salen una vez y no pueden encontrarse otros, se toma en cuenta de que a partir de ahí inició el proceso de la colonia española para el caso de Teciutlán, siendo que en 1521 se le había otorgado a Bernardino de Santa Clara una encomienda de tierras en donde se encontraba Teciutlán, y ahí eran ya algunas familias que ya estaban ubicadas aquí, previo a ese hecho que se narra ya dentro de la conquista, o más bien dentro del reconocimiento del territorio
dentro de todo ese inventario de tierras o de nuevos pueblos, ya en un listado que podríamos llamar al equivalente del INEGI actual. Justamente dentro de las adecuaciones de las actas de fundación o de los documentos que existen, que se toman como el acta fundacional, hay unos elementos agregados en 1608, en 1609. Entonces nos dice que hay modificaciones ad hoc de los intereses propios de los personajes que se encontraban en nuestras tierras. Pero además, y eso es un dato que llevo rato trabajando y que alguna vez con algunos amigos lo comenté, hay un par de programas que recientemente utilicé uno, justamente porque para darle ese sentido de cómo era, o para tratar de reconstruirlo, en el de Clinical Age Medical, se puede hacer una conjugación de ciertos algoritmos, y justamente entre el 14 y el 16 de marzo de 1552, que es la fecha que está tomando en cuenta, las temperaturas de nuestra ciudad en esos 3 días oscilaban los 22 grados centígrados con 4 o 3 grados de interfaz de error. Más o menos tendríamos un clima muy semejante al que estamos disfrutando en este proceso. Pero además hay algo muy peculiar, y es de que en el acta de fundación que se ha tomado para tratar de narrar la historia de nuestra ciudad de los 470 años, se han agregado muchas cosas de la ocupación humana que estaba previa a la llegada de estos personajes. Hay quien dice que había mazatecos, olmecas, otomís, entre otros, siendo que las muestras físicas de la cerámica que hay aquí en Teciutlán nos dice que la última ocupación era de fuentes nahuatlatas. Y después, en 1606, que viene Alonso de la Monta y Escobar, mediante una misión proveniente de Tlaxcala, refiere que en estas comunidades sujetas a Teciutlán son de habla náhuatl, no de otra lengua. Y la cerámica también indica exactamente lo mismo. Y en el punto de la conversión que se narra también del bautizo de los personajes provenientes de Mezcalcuautla, Chinantla, que según eran rebeldes y que los tuvieron que traer a la fuerza, posiblemente sí, porque sí hubo una resistencia de algunas comarcas. Y en esta región fue peculiar, un caso lo tenemos lejano a nuestro punto de estudio de este momento, que es el área de Nautla, en donde Cuauhtémoc da muerte a un guerrero español, a un militar español, y demuestra que no son dioses. Entonces sí hay ese flujo de información de que desmitifica a la misma imagen de los españoles. Obviamente la evangelización tiene que ver un punto importante dentro de estas actividades, ya que por mandato de la bula papal de Alejandro VI se dice que todos los nuevos territorios explorados y conquistados se tienen que convertir a la verdadera fe y volverlos en cristianos. Y justamente es una lucha de poderes que también se hace desde la época prehispánica entre los conquistados y los conquistadores. Se superpone al vencedor del vencido, y es exactamente la coadyuvación de las imágenes y la juxtaposición de los poderes. Y en el caso de Teciutlán ocurre exactamente lo mismo. Pero además también tenemos que tomar en cuenta que el proceso de la fundación, Diego Ramírez pasa por varios pueblos, no solamente es Teciutlán, también estuvo en Jalapa, también estuvo en San Francisco, Ixtacamastitlán, también estuvo en lo que se conoce como San Salvador el Seco, en Tepeaca, porque eran los caminos de las rutas que ya se habían establecido y que nosotros veníamos como una desviación de una quinta exploración que hubo en estas zonas hacia por ahí finales de 1519. Y por ahí hay un error que justamente, que bien señalaba Emilio, de lo del paso de Cortés, es de que se ha confundido una traducción que dice Texutla y se le ha querido decir que es Teciutlán, que debe haber desde el castillo. Y que después otro investigador norteamericano lo toma como si fuera Teciutlán, pero él incluso señala con entre comillas, posiblemente sea la ciudad de Teciutlán, pero ya las crónicas aficionadas han hecho real ese mito de que sí pasó Cortés, pero la realidad es que no pasó él. Incluso un personaje cercano a él que destruyó los montículos de Chitetelco, pues no tenía nada que ver directamente con el parecido de la figura del hidalgo. Bien. Antonio Manilla, su opinión al respecto. Queda claro que a lo largo de la humanidad
La historia es bien fácil, la escribe el hombre y la escribe de acuerdo a los intereses del momento. Bien. ¿Sí? Justo lo que dice Emilio es, por eso se crean tantos mitos y por eso hay tantas versiones y por eso se van cambiando o reconfigurando esos pasajes de la historia por algún interés. Y eso no nada más en este caso, sino a lo largo de la historia se ha romantizado siempre para crear figuras heroicas o figuras a seguir que hacen que sea más dulce el entender la historia. Y la historia la cuenta, acuérdate, ¿sí? Quien gana un derecho a, una propiedad. ¿Sí? Hay una persona, a últimas vámonos a que es una persona, es un hombre, y me refiero a la especie, no al género, que le escribe y toma decisiones de qué plasmar en esos documentos. ¿Qué les conviene en ese momento? Habrá que verlo, ¿no? Porque justamente, por eso pues es que hay varias actas, no lo dudo. Por supuesto, se van transfigurando y van acomodándose a lo mejor algún interés. Lo que sí creo que es importante, y aterrizándolo directamente al tema que nos trae, que es la fundación de Teciutlán, sí debe de quedar muy claro que si bien los 470 años que festejamos y que debemos seguir promoviendo este festejo y sentirnos orgullosos de él, es porque la corona española, ya sin meterme al tema de quién era el rey, porque el dato que nos das es poderosísimo, lo que sí es un hecho es que es la corona española, ¿sí? A partir de ese 15 de marzo de 1552, le otorga, le concede a Teciutlán, decide que se le denomine como ciudad. Oficialmente. Oficialmente para los españoles, que estaban en el proceso de conquista del territorio. 30 años antes, 31 años antes, había sido la conquista. Aunque ya planteaban que ya existía, ¿no? Ya existía, es milenario. Pero oficialmente no. Es milenario, ¿sí? Nuestra raza, nuestra gente, nuestra población tiene mucho más antigüedad de los 470, pero el número 470 sirve como un símbolo para representar y tener una fecha en la mente, una referencia. Y la referencia histórica es a partir de que los españoles dijeron, dales, ¿sí?, su acta de fundación. A partir de hoy se convierte en la ciudad de Teciuyotepetzintla. Pero ya existía población, lo decía Julio, hay cerámicas que justo están en este edificio, ¿sí?, que se encontraron en esta zona, que hablan de que había civilización ya habitando esta comarca. Eso sí me gustaría que quedara muy claro que... Antes de los 470 años. Me gustaría que ellos pudieran arriesgarse a decir una fecha. ¿Serán 1000 años antes? ¿2000 años antes? ¿2000? Yo tengo ese dato, o sea, pero ellos que son los expertos. O sea, 2000 años antes no se llamaba Teciutlán. No. Sí, pero ya estás planteando había tú, habitantes en esta zona. ya había habitantes Sí. 2000 años antes. Estamos que hablando de 2000, casi 500 vinieran años los- atrás. ajá, que que vinieran los españoles. Y ya que oficialmente... Por eso te digo, la historia la cuenta el que gana la guerra. La guerra en ese y la momento fue cuenta como le conviene. la conquista de México. Afortunadamente tenemos aquí a Quienes no sepan. quienes ya nos están dando luz de la Sí. realidad histórica de esta gran ciudad de Teciutlán. Sí, claro. Alejandro González, en relación a lo que ya plantearon los compañeros panelistas, lo que dijo nuestro buen amigo Toño Manilla en relación a que pues la historia la cambian. Digo, aquí ya tenemos dos expertos en la materia que han estudiado mucho el tema de la verdadera realidad de la historia de esta gran ciudad de Teciutlán. Y nos encontramos con que hay muchos datos pues que son mitos, que la historia de Teciutlán no es esa y que nos la contaron de acuerdo a sus intereses y a su manera. Así lo están planteando los panelistas. Entonces, te concedo la voz. Gracias, Carlos. Mira, reforzando un poco lo que mencionaba ahorita Toño acerca de que la historia la escriben los vencedores y siempre anteponiendo los intereses que en ese momento tenían, ¿sí? Yo creo que es importante el no descuidar el hecho de conmemorar esta fecha. ¿Sí? Es una fecha que nos ha dado a los teciutecos identidad. Al mismo tiempo, es una nueva corriente de historiadores la que ahorita me atrevo a decir que encabezan Emilio y Julio. Es una nueva generación de gente que se está interesando por
por la historia de nuestro Teciutlán, pero además no se le están inventando, no son ocurrencias, hay mucho trabajo de investigación detrás. Y si bien es cierto que, como lo comentaron los dos anteriormente, hay una serie de mitos y leyendas que por ahí no tienen el sustento histórico, es importante también señalar que esos datos que tal vez no tienen toda la certeza ni la solvencia documental, se han convertido en parte de nuestra tradición y en parte de nuestra identidad, ¿sí? Los señoríos, las fechas, incluso ahorita comentaban acerca de, bueno, cuál es realmente el tiempo que tiene Teciutlán con habitantes, o desde cuándo habitan o tenemos habitantes en Teciutlán. Y ya por aquí ya lanzaron un número, ¿no? Cerca de 2000 años. Entonces, sí es importante que esas nuevas generaciones de historiadores traigan esta nueva corriente de manera de investigar, ¿sí? Y de adentrarse a la historia, porque hasta hace unos años pues todavía teníamos el trabajo de otra generación, ¿sí? Que nos venía hablando de un escenario completamente diferente durante 100 años al menos. Ciertamente, efectivamente. Yo quisiera agregar... Adelante, Julio, justamente por con favor. la fecha. En la sección de hechos históricos, caja número 64, sección 36 del Archivo General de Venezuela, en la sección de noticias de Nueva Cádiz, hay un documento marcado con el número 1664, en donde menciona la fundación de Teciutlán. Y sí le pone la fecha del 15 de marzo. Ese documento existe y está en Venezuela, que sí nos da el dato que sí fue el 15 de marzo. Y ahí es peculiar porque qué lástima que no tiene más datos en torno a la fundación, solamente es un pequeño párrafo que dice la fecha, el nombre de quien estuvo a cargo de la visita, el horario aproximado y no nos dice más. ¿El año? El mismo año, 1552. No tenemos otro dato, otro referente. Y que ahí hay un error interesante. Y es que en el documento con la solicitud del escudo de armas tiene 1551, no 1552. Y eso se corrige ya hasta un tercer oficio, se corrige la fecha de la fundación. Entonces, incluso hasta los medios oficiales que ya se tenían, o de lo que se estaba narrando, se fue perdiendo entre 1 o 2. Incluso yo iba a escuchar en un medio oficial, por allá de 2010, decir en una sesión de Cabildo que había sido 1553. Entonces ahí hay un margen también pequeño. Hay una diferencia entre quien dijo en su momento, o escribió, o asentó en algún oficio, que fue en 1552, otros en 1551 y otros en 1553. ¿Es así? Exacto. Bien. Emilio, la evolución de Teciutlán a partir de lo que pues ustedes ya nos están pues prácticamente abriendo los ojos. Claro. Bueno, mencionar que la fecha socialmente aceptada es el 15 de marzo de 1552. Esa es oficialmente la que tenemos. Hay incluso la constancia fehaciente de que este señor, don Diego Ramírez y Mendoza, visitó esta región, una región muy amplia de la Sierra Norte de Puebla, entre el 19 de octubre de 1551 y el 30 de mayo de 1553. Estuvo en varios pueblos, como ya bien lo decía Julio: Tlapacoyan, Atempan, Teciutlán, Jalacingo, Zacatlán, Tenampulco. Lo curioso es que a raíz de esta visita que hace este señor con autoridad del monarca español, ninguno de estos pueblos mencionados asume esa visita como su fecha de fundación, nada más Teciutlán, por la famosa acta que se encuentra perdida, pero que afortunadamente se ha reproducido, se ha copiado y sabemos lo que decía el acta. Ahora bien, en el momento en que llega este señor por estas tierras, 1552, ya había varias familias asentadas, familias de españoles incluso, que estaban asentados en esta tierra. Perdí por aquí el Documento. el dato. Ok. Para 1552 se dice que
en la comarca de Teciutlán estaban ya asentados 540 jefes de familia, de los cuales 500 eran indígenas. Es decir, el 90% de los habitantes de este poblado eran indígenas y solamente el 10% eran españoles, además de 39 mujeres viudas que se contabilizaban aparte por razones estadísticas, ¿no? Y bien, me gustaría mencionar también que la famosa acta de fundación, si la analizamos a grandes rasgos, se pueden identificar tres partes o tres secciones. Una primera parte es el interés político por dominar esta comarca. Por eso, desde el encabezado del acta, se apela a la figura del conquistador Hernán Cortés, dice conquistador de esta Nueva España de las Indias. Y hay una parte que a mí me causa mucho ruido porque es coercitiva, donde hacen valer la autoridad de las leyes españolas, porque manda a llamar a los vecinos, este señor Diego Ramírez y Mendoza, y dice que los que no asistieran serán castigados con el mayor rigor que mandan las leyes reales de su majestad y del señor virrey don Luis de Velasco. Entonces es el sometimiento de los naturales, de los nativos, y el reforzamiento de las leyes españolas sobre los habitantes europeos que ya estaban asentados. Un segundo aspecto, el interés económico. Don Diego Ramírez y Mendoza también hace hincapié en que lo llenaron de regalos de oro y plata, ¿no? Han llegado a mi presencia poniendo sobre mi cuello un rosario de oro, una flor de mano, un ramillete de oro, un morrión matizado de oro y plata, un gabán de bordado de oro y plata, un pretal bordado de oro y plata, 2 platillos de oro y lo demás de oro copelo y 5,000 pesos en plata. Es decir, vienen a instalarse, vienen a reconocer esta comarca de Teciutlán por un interés material, efectivamente, un interés económico que es pues hacerse de los recursos naturales, incluso metalíferos que pudieran existir en esta región. Y el tercer aspecto, la conquista espiritual, es decir, el político, el económico y la cuestión evangelizadora. En un fragmento del acta también se hace alusión de que los habitantes de Chignautla, al convocarlos para que se bautizaran, no acudieron, fueron rebeldes en ese sentido y los tuvieron que convencer a la fuerza el gobernador Miguel de Santiago y el alcalde Pablo Jiménez, y fueron bautizados en presencia de los señores capitanes. Yo me imagino esa escena como que están los capitanes con las espadas desenvainadas esperando a que se bauticen los de Chignautla, que no querían aceptar la religión cristiana. ¿Te bautizas o te mueres? Exactamente. Así era. Y los hacen decir en alta voz una frase: viva la gracia de Dios, el Rey de la Gloria. Una frase que tienen que decir estos chignautecos cuando a lo mejor ni siquiera conocían las palabras que estaban pronunciando, porque eran hablantes de náhuatl y no conocían el castellano. Finalmente, otro aspecto que a mí me llama mucho la atención del texto del acta de fundación que hemos revisado, es que en términos estrictos no es un acta de fundación, es un acta que viene a reconocer un poblado ya existente llamado Teciuyotepetzintlan o Teciutlán, que ya existía, que ya había españoles ahí y que incluso desde hace ya quizás 30 o 40 años antes ya se llamaba Teciutlán. Por eso aparece el glifo de Teciutlán en la matrícula de tributos. ¿Por qué no vuelve a aparecer en otros documentos oficiales el nombre Teciuyotepetzintlan? Eso para mí es muy sospechoso, porque siempre se va a decir Tocintlán, Teciutlán con S, Teciutlán con C, otras variantes de Teciutlán, pero ya no el Teciuyotepetzintlan. ¿Por qué no se volvió a decir? ¿Por qué no se respetó si es que se trata de un acta de fundación? Porque también hay que mencionar que los españoles, cuando fundaban nuevas poblaciones, les ponían nombres hispanos: Villarrica de la Veracruz, Villa Segura de la Frontera, Puebla de Los Ángeles, San Juan de los Llanos, que es más o menos de la misma época. ¿Por qué le pondrían a un nombre
el complicado de Tesio y Otepetzintlan, cuando a lo mejor pues ellos ni tenían idea de qué significaba, como luego nos hacemos bolas que significa lugar al pie del cerro de donde cae granizo y que piedritas como granizo. Eso es hacer más grande el mito. Por eso digo que en términos exactos no es un acta de fundación, es un documento importante, sí, es un documento que fija una fecha de referencia, sí, pero el mismo don Diego Ramírez y Mendoza, a quien la historia oficial ha reconocido como el fundador de Teciutlán, en el acta expresa, al menos en 3 partes, que el pueblo ya estaba fundado, que el pueblo ya existía y que lo fundaron los de Mezcalcuautla. En una parte dice: y por la fundación de que hace el gobernador del pueblo viejo de Mezcalcuautla, don Miguel de Santiago, de este nuevo pueblo. En otra parte, más adelante, dice: y el dichoso pueblo que funda el gobernador don Miguel de Santiago, de la cabecera antigua del pueblo viejo de Mezcalcuautla. Y ya casi para finalizar, reitera: fundación que hicieron voluntariamente del nuevo pueblo, que quedan con el título de fundadores de esta nueva cabecera, refiriéndose a los de Mezcalcuautla. O una de dos: o los de Mezcalcuautla manipularon el acta para que quedara constancia de su participación y después recibieran ciertos beneficios, o efectivamente eran personajes muy influyentes en este momento de 1552, los caciques de Mezcalcuautla, y se les reconoce el papel que tuvieron para la instalación de este nuevo pueblo llamado Teciutepetzintlan o Teciutlán. Sí, finalmente esta parte pues es una especulación porque no sabemos qué sucedió. No se tiene la certeza, lamentablemente. No tenemos certeza. Lo único que se tiene es el texto del acta y hay que analizarlo muy bien a fondo para sacarle jugo, ¿no? Para sacarle sustento. Para sacar la verdad. E interpretar lo que está aquí escrito, porque además es un lenguaje antiguo, ¿no? De hace 500 años que a veces cuesta trabajo leer. Así es. Toño Manilla, fíjate que está bien interesante, Sí, digo, claro. desde mi punto de vista nos están señalando que tuvo que ver el aspecto pues de conquistar a los originarios, la parte política, la parte espiritual, el control de toda esta zona, incluido esta ciudad. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es tu punto de vista de lo que ya nos dijeron esos expertos en la materia? Sí, mira, precisamente es de lo que habla la historia de desde la llegada de Cristóbal Colón, 1492, a lo que voy, en que al llegar a lo que pensaban que era una tierra nueva, lo que tienen que hacer inmediatamente, que es lo que estamos viendo con todas estas revisiones que ellos nos están compartiendo, es apropiarse de, ¿sí? A través normalmente de la fuerza, apropiarse de la tierra, lo decíamos hace rato, apropiarse de la ideología y por supuesto a través de la fe. Eso se le llama transculturación, cuando traigo yo mi cultura y te la voy a imponer a base de violencia, normalmente. También se hace a través de cátedra para que la acepta, ¿sí? La acepta de manera distinta. Es por eso que no es casual ni es coincidencia que en la parte alta de las edificaciones prehispánicas existan alusiones a la religión cristiana, ¿sí? Por eso siempre hay, no siempre, pero en muchos casos, en la cima de las construcciones prehispánicas hay una capilla. ¿Cierto? Era la manera de decir, mira, ahí está tu fe, ahí la voy a dejar, pero en la punta la voy a coronar con mi fe. Y ahora vas a seguir a esta, ¿no? Es esa parte, esa fue la manera en que hemos ido. Es un símbolo de imposición. Sí, símbolo de imposición. Y todas las figuras religiosas que hoy conocemos y que veneramos, que eso, pues en realidad vinieron de España. ¿Sí? ¿Nos evangelizaron? Nos conquistaron en los aspectos que ya mencionó. Y no digo aquí. que sea malo, porque la realidad Maestro. de lo que es hoy nuestra ciudad es gracias a esa llegada de estos españoles que antes de 1552 ya habían habitado en nuestra ciudad. Gracias a la llegada de don Diego, gracias a lo largo de la historia, Teciutlán ha sido receptora, voy a decir, de distintas familias, ¿sí? Extranjeras
que gracias a eso le han permitido lo que tenemos hoy en nuestra ciudad. No es casual que en nuestra ciudad muchas familias de abolengo sean apellidos foráneos, sean apellidos extranjeros. Teciutlán es una tierra es la tierra prometida para muchos. Tiene entre sus cualidades, ¿sí? Una característica muy particular, que es su ubicación geográfica. Esa, que además la ubicación geográfica condiciona el tema del clima y el tema de la movilidad, porque estamos entre el centro y la costa, ¿sí? Cierto. Entonces todo llegaba por aquí, todo pasaba por aquí. Zona de comercio. Zona de comercio. Todo eso que a lo largo de la historia, con la llegada así de manos externas, con la llegada de otras ideologías, bueno, pues gracias a eso estamos aquí, Carlos. Gracias a eso tenemos la identidad que hoy defendemos, amamos y protegemos los teciutecos. Es gracias a todo eso. ¿Habrá estado bien o mal que llegaron los españoles? Digo, eso sería desgastante e inútil. Pero la realidad es que somos eso. Somos este conjunto, ¿sí?, de todas esas familias que llegaron a México, que llegaron a nuestra región o a nuestra ciudad, que somos lo que hoy podemos presumir y de lo que nos sentimos orgullosos. Muy bien. Alejandro González, pues en el paso de todos estos años de historia, de 470 años de la fundación de Teciutlán, y con lo que ya nos han compartido, los teciutecos, ¿cómo somos? ¿Cómo nos hemos desarrollado en la historia? A través de, considerando que ya nos dijeron que nos conquistaron, que nos evangelizaron, que hay datos que no son los datos reales, y que, como bien decía Toño, no nos vamos a desgastar en eso. Sin embargo, pues ahorita estamos exponiendo un punto de vista también que quedará al análisis de las personas. Así es, Carlos. Mira, yo creo que somos un pueblo muy cálido, un pueblo que siempre e históricamente está acostumbrado a tener las puertas abiertas, porque, lo comentó Toño hace unos minutos, hemos sido un lugar, por la ubicación estratégica, un lugar importante, un lugar de paso, ¿sí? Hemos estado acostumbrados a lo largo de los años, de todas estas décadas, a abrirle las puertas a esos visitantes que vienen a Teciutlán, ¿sí?, que venían de paso, que venían a realizar comercio, que venían a trasladar sus mercancías, ¿sí? Y esa es parte de la identidad del teciuteco, la calidez, ¿sí? Y el cómo tratamos y cómo recibimos a nuestros visitantes. Hay que ver algunos de los edificios más antiguos de la ciudad. Estamos en uno de ellos, ¿sí?, que ha tenido varios usos a lo largo de su historia, y este edificio, además de haber sido casa habitación, de que en parte de su construcción fue escuela, fue fábrica de tabaco, fue mesón, ¿sí? Y en ese mesón, quienes venían y quienes se hospedaban eran personas que venían de paso y que trasladaban sus mercancías de la costa hacia el centro, o que venían del centro hacia la costa. Es parte de la identidad que tiene el teciuteco, esa calidez y ese recibir siempre a los visitantes con las puertas abiertas. Somos un lugar que por mucho tiempo se nos consideró de paso, ¿sí? Sin embargo, en ese paso mucha gente muy valiosa se quedó y arraigó e hizo un arraigo muy, muy importante en nuestra ciudad. Así es. Muy prometedora, por cierto, Sí, por supuesto. porque, como bien decía Toño Manilla, y ahorita tú lo refuerzas, Teciutlán siempre ha sido atractivo en todos los aspectos. Y hay mucha gente que viene, incluso de aquí, de toda la región, vienen a Teciutlán a hacer comercio, a educarse, a atender la salud y una serie a estudiar también. O sea, tantas cosas que se hacen aquí. Vienen empresarios de talla internacional también, por la industria del vestido. O sea, hay tantas cosas aquí en Teciutlán que efectivamente coincide y sustentan, soportan lo que acabas de plantear. ¿Alguna intervención final para cerrar este ciclo
Pues mira, yo creo que también el desarrollo de Teciutlán a sus 470 años, que es lo que se conmemora, también se tiene que ver como una ciudad que ha prosperado gracias al esfuerzo de su gente. Si bien Teciutlán estuvo vinculada a la alcaldía mayor de Jalapa para pagar impuestos, como siempre se ha hecho desde la época mesoamericana, que el tributo era como una especie de impuesto, nosotros nos elegimos ya como alcaldía mayor en 1640 y vamos avanzando hasta llegar a los nombramientos de villa, llegar a los nombramientos de ciudad, y en este proceso tenemos muchos hechos históricos que han conformado el quehacer de nuestra ciudad. Muchos de nuestros monumentos cuentan historias a través de sus placas, algunos elementos geométricos e imágenes que nos cuentan de todo ese arraigo que se fusionó, hibridó y creó una nueva identidad de lo que hoy es Teciutlán. También tenemos que ver que esta tierra ha sido inspiración para crear a personajes. Digo crear porque aquí crecieron y crearon una visión de lo que aprendieron aquí con lo que aprendieron fuera y generaron un criterio propio que los transformó en ser personajes que decidieron la vida del país, más de uno de ellos. Muchos de ellos amados, muchos de ellos odiados, controvertidos, sí, porque al fin y al cabo somos humanos, ¿no? Son humanos. Y en ese contexto Teciutlán posee un lugar que muy pocas ciudades en el país tienen. Desde finales del siglo XVIII y hasta la actualidad vemos nombres que siguen poniendo en alto el nombre de esta ciudad, sintiéndose orgullosos y orgullosas de haber nacido aquí, de todo este contexto histórico de que son de lo que han sido herederos de sus patrimonios edificados, de las muestras intangibles en las tradiciones y también de todos esos nombres que se fueron creando a través de la historia, a raíz de la época de la independencia, en las artes, en la revolución, en las luchas armadas de los años 40, en los cristeros, en la cuestión del pensamiento creado en la academia, en la Ciudad de México, para posteriormente crear nuevas corrientes de pensamiento, en los deportes, que hay que salir de acá, sí hay que salir de acá. Alguna vez escuché, y seguramente muchos de los que estamos aquí sentados han escuchado, es que se fue de aquí. Pues sí, se fue de aquí porque tenía que crecer, y hay que crecer en otros lados, y regresar, aportar lo aprendido. Eso es lo que tiene Teciutlán. Y en esa concepción de esos migrantes que han hecho Teciutlán, lo han hecho pero para bien, la gran mayoría. Muchos de esos migrantes que llegaron han hecho y han cimentado los cimientos de lo que hoy es Teciutlán, y es del Teciutlán que se está recordando para un futuro. Muchas gracias. Carlos, me gustaría apuntar. Hombre, adelante, por favor. Cuando se refería a los hombres y mujeres de nuestra ciudad. Efectivamente, y coincide porque hace rato le consulté a Julio este dato, que ayer me consultaron a mí. Bien. Teciutlán podría ser considerada la segunda ciudad, y me corriges por favor, estoy mal, con mayor número de personajes ilustres. Interesante. Pareciera que Guanajuato sería la número uno. La número uno. Posiblemente, estamos ahí como que el tema escarbándolo con Julio, posiblemente quiero reiterar, la segunda ciudad con mayor número de personajes ilustres a nivel nacional. Porque muchas veces tenemos personajes ilustres románticos que quisiéramos, no. Hay los que tienen impacto nacional. Claro. Y sabemos de quiénes nos referimos. Que hicieron, exacto, que fueron, tuvieron mano para la confección de la República, de este país, ¿no? Sociales. Entonces, valía la pena, ¿no? Quería yo apuntar ese dato porque es también digno de decirse. ¿Cómo quiénes? A ver, mencióname algunos. No, por supuesto, los hermanos Ávila Camacho. Iniciamos con Manuel Ávila Camacho, es al que más reconocemos por haber sido presidente de la República. Su hermano Maximino es al que más reconocemos por ser el hermano incómodo. Que ¿Fue gobernador? Fue gobernador. De Puebla. De Puebla. Y el hermano Rafael, que es al que menos hemos conocido y al que menos se le ha dado lugar en la historia, pero que también tiene el mismo tamaño de los tres hermanos. Imagínate que hubo una época en donde Manuel Ávila Camacho era presidente, al mismo tiempo Maximino era gobernador de Puebla y al mismo tiempo Rafael era el presidente municipal de Teciutlán. Y controlaban hasta Casitas. De Puebla, perdón, de la ciudad de Puebla. De la capital. Y controlaban, sí, por supuesto, era toda una región. Esa fue una época de esplendor, ¿no? Del Ávila Camachismo. Ellos son algunos. Por otro lado tenemos, por supuesto, a Clavillazo. Tenemos a Vicente Lombardo Toledano, que como dato quiero decirte que Emilio es el biógrafo oficial
de Vicente Lombardo Toledano. Pues es un honor en cualquier tenerlo, parte don del Emilio, con país nosotros. que quieran investigar a Vicente Lombardo Toledano, acuden con él. No, pues yo te De ese hago la tamaño. invitación abierta para tocar ese tema en otro momento, don Emilio, si me lo permite. Y entonces hay personajes que han marcado la historia del país. De lo que nos tenemos que enorgullecer. Por supuesto. Y Y que hay que hay generaciones, personajes no, vivos, a eso ¿verdad? voy, que hoy en día todavía hay teciutecos que están haciendo historia, que están haciendo el esfuerzo a partir de que salen, porque hay que salir de la ciudad. ¿Sí? Como le decía, trascender, salgo, regreso hay que salir. y doy Lo que importa es y lo que agradezco. regresas a la ciudad, no lo que le puedas regresar. Sí, yo lo entendí muy bien, además lo planteó, Está a mí en lo perfectamente. personal me gustó tu planteamiento porque dijiste, tienen que salir, se tienen que preparar, pero regresan a esa ciudad y han hecho su aportación para hacer lo que hoy es Teciutlán. ¿Es así? Así es. ¿Verdad? Bien. Sí, vaya a comentar o destacar, como bien decían, Teciutlán, una de las ciudades del país donde nacen más hombres y mujeres ilustres, de los que tenemos registro, porque lamentablemente nuestros registros se limitan al siglo XIX, XX y lo que va del XXI, pero no tenemos más de personajes destacados del siglo XVIII, por ejemplo, del siglo XVII, que hubieran nacido aquí en Teciutlán. Pero también señalar que Teciutlán, desde mi punto de vista, también tiene fama, como ya se ha mencionado, de ser una ciudad hospitalaria. Yo he comentado que Teciutlán tiene dos vocaciones que ha mantenido a lo largo de los siglos: la hospitalidad y el comercio. Obviamente van de la mano por su posición estratégica, obviamente, que está pues en ruta hacia diferentes caminos que comunican importantes regiones del país. Y no únicamente se trata de hospitalidad hacia los visitantes o hacia los que van de paso, sino a los que se quedan establecidos a vivir y a hacer su vida en Teciutlán. Muchas familias de migrantes, muchas familias de extranjeros que llegaron, que aportaron, que hasta la fecha sus apellidos no suenan conocidos, siguen sonando en ámbitos económicos, comerciales, empresariales, políticos, culturales, etcétera. Pero todos ellos en algún momento llegaron, muchas veces, con una mano delante y una mano detrás, productos de guerras, por ejemplo, las que sucedieron en el Medio Oriente, que suscitó toda esta migración de libaneses. Sí, Muchas familias libaneses se asientan en Teciutlán, efectivamente. algunos de ellos importantes comerciantes, algunos de ellos iniciadores de la industria textil, Venían huyendo. venían de la huyendo guerra. de los conflictos Sí. de su tierra, efectivamente. Y también, por ejemplo, las aportaciones que en su momento hiciera, por ejemplo, don Máximo García, de origen español, que también llegó humilde a Teciutlán a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y fue el que inicia la electrificación en Teciutlán. O la familia Barron, que llegan atraídos por la bonanza minera de las minas de aire libre, y establecen, por ejemplo, el Hotel Barron, donde ahora es la Escuela Secundaria Federal Antonio Dirac, que en su momento fue el hotel más lujoso, con mejores instalaciones de la región, porque ya ofrecía habitaciones con electricidad, con luz eléctrica, porque ofrecía, por ejemplo, los baños estilo americano, que son las regaderas. Imagínense para ese momento la novedad que debió de resultar, poderse bañar en una regadera donde caía el agua como lluvia. Y también es de los primeros el señor John Barron, que instala un bar en su hotel, que ya rompe por un lado rompe con la noción del mesón español, que era lo tradicional aquí, y incorpora la idea del hotel estilo americano, con toda una serie de comodidades, y también rompe con la idea de la taberna o de la cantina, también estilo español, e introduce el bar estilo americano. Entonces, son aportes que parecieran minúsculos, parecieran insignificantes, pero que en algún momento dieron mucho lustre, mucho brillo a Teciutlán, y hasta la fecha todas estas familias que llegaron están vigentes, esos aportes, esos nombres, esos apellidos, y todo sea, como decíamos hace un momento, para bien de Teciutlán, para reforzar nuestro prestigio como ciudad,
ha pasado por diferentes etapas, desde alcaldía mayor, pasando por corregimiento, pasando por ayuntamiento, el otorgamiento del escudo de armas, el otorgamiento del título de Villa de Teciutlán en 1847, el otorgamiento del título de Ciudad de Teciutlán de Mejía en 1861. Muchos dicen todavía hasta la fecha, Teciutlán es un pueblito perdido, ¿no? Pero tiene ya 160 años desde que es reconocido como ciudad. Entonces, ¿de qué pueblito estamos hablando, no? Yo creo que el único nombramiento que nos hace falta es el de Ciudad Heroica, ¿no? Ya lo somos. Pero que se puede. O sea, históricamente sí lo tiene. Una ciudad heroica. ¿Qué necesitamos? No, ya se tiene. Hacer el trámite. Es hacer un trámite. Ya más es La gestionar. Sedena y gobernación, tengo entendido. Sí, y en la Sedena. Pero se necesitan hacer muchas cositas más todavía para apuntalar eso. Y que nos sentimos orgullosos. Porque en vez de buscar ese pueblo mágico, nosotros no somos uno. Sí somos un pueblo mágico y no necesitamos un nombramiento. Somos una ciudad heroica y lo seguiremos siendo. Me gusta eso de que planteas de ser una ciudad heroica. Hay más familias, Alejandro González, aquí en Teciutlán, que formaron esta ciudad. Así como ya mencionó algunas, el licenciado Toño Manilla, nuestro amigo también, hay otras familias, no sé, como los Haddad, ¿no? Los Ballesteros, ¿a quién conoces? Mira, yo creo que podemos repasar varios nombres, varios apellidos y ya los vamos a sentir muy teciutecos, ¿no? Hay algunos nombres algunos apellidos que ya se han mencionado y cuando se logran a mencionar fuera del municipio, de Teciutlán, ¿sí? Ese apellido es de gente de Teciutlán. Yo conozco a alguien de ese apellido de Teciutlán. Y lo que dice Emilio de esa hospitalidad con esas familias de inmigrantes que llegaron y que se establecieron y que se han vuelto parte de la historia y de la identidad teciuteca, a mí se me vienen mucho las palabras de Chabela Vargas y yo las pongo en el contexto teciuteco y digo que los teciutecos no hacemos donde se nos pega la gana. Aunque no lo decía así, pero vamos a ponerlo así en la mesa. Pero creo que estamos hablando de un lugar, de una ciudad, ¿sí? Rica con riqueza natural, con riqueza histórica, con riqueza cultural. Hay que salir a las calles y recorrer el centro histórico, ver las casas monumentales de época que tenemos y ver realmente, a lo mejor en una dimensión y bajo las proporciones debidas, pero este centro histórico hace 100 o 150 años, con esa cantidad de casas tan grandes y tan majestuosas, podríamos hablar de una pequeña ciudad de los palacios también, porque ¿cuántos habitantes tenía Teciutlán hace 100 años? ¿Sí? Y con esta cantidad de casas monumentales de 2 pisos, con cantera, con la infraestructura que se tenía desde entonces, creo que realmente vivimos en una ciudad llena de mucha magia y de mucha historia, y pues por ahí bien nos pusieron el mote de la perla de la sierra, ¿no? Creo que encajó a la perfección. Sí, correcto. Coincido plenamente en que estamos en la perla de la sierra, una de las ciudades más hermosas de México, de Puebla y la Sierra Nororiental, donde se puede vivir bien, donde la gente es buena, es cálida, hospitalaria, como ya lo dijeron los panelistas. Toño Manilla, en una última intervención, ¿hacia dónde tenemos que ir en esta historia? Los teciutecos, Teciutlán, los gobernantes, todos, bajo estas nuevas circunstancias, porque ya hablamos de la historia. ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué nos comprometemos con 470 años de la fundación? Me gustó lo que dijo el compañero, de la heroica ciudad de Teciutlán. Fíjate que Teciutlán, la identidad de nuestra ciudad ha tenido distintos rostros, voy a decir. Si bien, y me gustó que Emilio menciona la hospitalidad, el comercio, han sido base desde hace muchísimos años. De unos 60, 70 años hacia acá, creo que la educación ha sido importante, y lo digo muy rápido. Todos los presentes, y me atrevo a decir que quienes nos están viendo, en cualquier nivel de estudios en el que hemos pasado,
tuvimos compañeros de butaca de la región. La gente de nuestra región aquí es a donde se ha preparado. Bien. ¿Sí? Y normalmente fue en el tema de secundaria y bachillerato o preparatoria, seguramente primaria también. Hoy en día la ciudad está destacando redespertando la identidad educativa con la gran cantidad de universidades que tenemos, que provoca que ya no solo de nuestra región, sino que de otros estados están viniendo a prepararse a nuestra ciudad. Ese es otro rostro que tiene nuestra ciudad. A mí lo que me gusta es que justamente Teciutlán se le llama esa dicotomía, tiene distintos rostros o distintos frentes con el que se puede defender. Eso es lo que se hace tan atractiva. Que se hace tan atractiva, porque si bien la hospitalidad, si bien el tema del comercio, te menciono lo de la educación, pero también es una ciudad industrial. Salud. Pero también en el tema de salud vienen hacia acá, ¿no? Por esta misma situación de la ubicación geográfica. Pero también nuestra ciudad tiene esa voy a decir, peculiaridad que yo espero sigamos conservando durante muchísimos años más. Estamos entre la línea entre pueblo y ciudad. Tenemos las facilidades que da una gran ciudad, con vialidades que nos conectan, que nos comunican, con servicios de primera, ¿estás de acuerdo? Con entretenimiento, aquí lo tienes. Pero también tenemos la parte, voy a decir, romántica de la provincia. Se conserva. Es una maravilla y seguramente les ha tocado a algún visitante cómo se sorprende subir caminando la calle Cuauhtémoc y ver a nuestras vendedoras de frutas. Es una joya tener eso, que para nosotros a veces nos quejamos que si estorban, que si la banqueta. Con organización se puede resolver. Pero es una joya tenerlas, ¿sí? Porque eso es una imagen tremendamente sociocultural que dices, ¿cómo es posible que en el centro de la ciudad podamos encontrar esa maravilla cuando están pasando infinidad de universitarios? O sea, tenemos el comercio, voy a decir, de nuestras vendedoras frutas, mujeres emprendedoras, pero también tenemos universitarios, pero también tenemos empresarios, pero también tenemos gente de negocios, tenemos emprendedores. Todas esas caras son las que conforman la identidad de lo que hoy somos. Artistas, cantantes, artistas, ni se diga. políticos. En el tema político tiene muchos rostros, no solo nos casamos con un rostro, tenemos mucho. ¿Hacia dónde vas? Me decías. Yo le veo a nuestra ciudad y con Alejandro lo hemos platicado infinidad de veces y lo hemos trabajado, cada quien desde su trinchera. Coincidimos que nuestra ciudad tiene un potencial impresionante para ser una ciudad receptora de eventos, ¿sí? Porque tenemos la infraestructura que ningún municipio de la región tiene, las facilidades que requieren, ¿sí?, las empresas o los corporativos que realizan eventos del que me digas. De deportes, en mayo viene un evento nacional de básquetbol. En el mes de julio viene un evento internacional, ¿sí?, latinoamericano, que por cierto Julio es quien está coordinando a nivel internacional ese evento. ¿Sí? Teciutlán tiene esa identidad y ese potencial para ser una ciudad receptora de eventos. O sea, hay que seguir esa ruta. Por supuesto, eventos, la has movido bastante. Gracias, la parte de la cultura. Los eventos comerciales de entretenimiento, los bailes, ahí estamos muy por debajo de otros municipios, hay que decirlo. Nos ganan los municipios vecinos haciendo eventos populares, pero Teciutlán tiene la infraestructura necesaria para ser el más grande y el mejor de los bailes masivos, voy a decir. Claro. Te decía eventos deportivos, ¿sí?, eventos educativos, porque tiene una gran infraestructura. Y créeme que creo que, de hecho viene ahorita en el aniversario un tema de un rally, el 4x4. Una ruta de racing. Una ruta de, o sea, tenemos para hacer eventos extremos, educativos, culturales y netamente comerciales. Hay y creo que estamos desperdiciando esa parte. Tenemos la infraestructura que sería una importante derrama económica permanente, sí, entre los gobiernos, entre los empresarios y buscando las alianzas necesarias adecuadas hacia el exterior para que podamos potenciar a nuestra ciudad como un nicho de hacer actividades y eventos que brinda facilidades impresionantes que muchos otros lugares del país. Alejandro tuvo una experiencia importantísima porque él promovió algo en un aspecto muy en particular, que era la organización de bodas, de fiestas, y vinieron de distintos lugares y se impresionaron por la infraestructura de nuestra ciudad. La gente que se dedica a hacer
eventos en las playas o en la Ciudad de México, que se quedaron enamorados de la ciudad, de la gente, pero también de la infraestructura. No debemos perder esa parte de la infraestructura y el potencial que tenemos. Hombre, muchísimas gracias, licenciado No, Carlos. Toño Manilla, por haber aceptado esta invitación. No, con gusto. No, al contrario, y a nuestro amigo Emilio García Bonilla, una última intervención. Claro, para con todo cerrar. gusto. Pues hablando también, siguiendo la línea que marca nuestro amigo Toño Manilla, dices o preguntas tú, Carlos, ¿qué sigue o cuál es la ruta ¿Hacia sobre dónde la nos que hay vamos? que dirigirnos? Yo también diría que hay que reforzar mucho, trabajar mucho el tema de la identidad cultural, que ha sido producto de cientos de años de nuestra historia. Lamentablemente ahorita vemos que se está diluyendo, que no se le da la importancia necesaria a resaltar este aspecto. Comentaba Toño el asunto, por ejemplo, de las vendedoras de frutas y verduras en la avenida Cuauhtémoc, que además da una idea a los visitantes toda la riqueza de biodiversidad que tenemos, porque tenemos frutas de todos tipos, ¿no? De tierra caliente, de tierra fría, etcétera. La niebla que también asombra a los visitantes. Nosotros lamentablemente pues ya no nos causa asombro, pues ya es algo común, cotidiano para nosotros, pero si trabajáramos el tema de la identidad, nos sentiríamos más orgullosos de lo que tenemos, de lo que somos, de lo que podemos ofrecer al exterior, a visitantes, a turistas, y comunicaríamos mejor todas las riquezas culturales, naturales, incluso del paisaje que tenemos. De otra manera, si no se refuerza ese aspecto identitario, pues llega un visitante que hay en Teciutlán, pues nada, pues el mercado, pues la catedral. Pero, o sea, es que identidad significa conocimiento y no se puede ofrecer nada si no sabes qué tienes. Tenemos gastronomía, tenemos las danzas, tenemos las juntas auxiliares, tenemos bellezas naturales, en fin, una gran variedad que lamentablemente las nuevas generaciones desconocen o no le dan esa importancia que, insisto, debe resaltarse como un paso a seguir si se quiere hablar del fomento al turismo y a visitantes. Muy bien, muchas gracias, Emilio García Bonilla. Gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado. Y bueno, con Julio César Alfonso Ruiz, amigo, una última intervención en conclusión. Mira, yo creo que hacia dónde va Teciutlán. Teciutlán va a convertirse en una de las ciudades más importantes nuevamente de nuestro estado, pero en ese proceso de convertirse nuevamente en esa ciudad de esplendor, y que señalaba Emilio y que señalaba Toño, de ese proceso de identidad de la ciudad, debe ser una ciudad que se busque ser un equilibrio entre el respeto a sus patrimonios históricos, que son base de lo que hoy es Teciutlán como identidad, sus patrimonios naturales en las juntas auxiliares y su patrimonio cultural en diferentes expresiones. La cultura y la identidad de Teciutlán no tiene color, no tiene marca, no tiene nombre, no es dueña, nadie es dueño de la cultura y la identidad de Teciutlán. No tiene religión. No tiene religión. Partido político. No, Teciutlán va a estar con o sin de los que estén, de los que vengan y de los que vendrán, de nosotros mismos. Teciutlán va a seguir. En nuestras manos está que lo que hemos heredado pase a futuras generaciones para que lo disfruten y se enorgullezcan como nosotros hoy en esta mesa nos hemos enorgullecido de nuestro Teciutlán a 470 años. Claro que sí. Así allá tenemos que ir, hacia ser conscientes de que la cultura es parte importante de nuestro municipio, su patrimonio y su naturaleza. Trabajando los tres juntos en una visión de desarrollo, vamos para adelante. Si nos bloqueamos pensando que la cultura, las artes y la naturaleza tienen nombre, tienen marca, estamos perdidos. Estamos destinados al fracaso. Exactamente. Bien, pues nuestro último panelista, Alejandro González Pérez, una evaluación de esta charla. Gracias, Carlos. Dicen por ahí que quien no conoce su historia está destinado a cometer los mismos errores. Entonces creo que como sociedad teciuteca tenemos que voltear hacia atrás, tenemos que conocer un poco más nuestra historia. Creo que esta charla ha sido muy enriquecedora por todos no solo por los datos históricos que se pusieron en la mesa, sino por toda esa
toda esa riqueza de la que hemos hablado. Creo que la gran mayoría de los teciutecos necesitamos redescubrir nuestro Teciutlán, ¿sí? La identidad, como bien lo mencionaba Emilio, es parte de un proceso, no solamente es el hecho de que está ahí, me la pongo, ¿sí? Hay que estudiar, hay que conocer nuestro municipio, la historia, ¿sí? Su gastronomía. Teciutlán, en los últimos años se han hecho famosos un par de productos gastronómicos que a la mayoría de los teciutecos nos gustan mucho, pero creo que somos más que tlayoyos y gelatinas, ¿sí? Y eso es una frase que la he dicho mucho en los últimos años. O que tacos al pastor, que sí son muy importantes, pero Teciutlán es mucho más que eso. Y son muy ricos. Y son muy ricos. Hay que conocer nuestras áreas naturales, ¿sí? Teciutlán es mucho más que el Cerro de Chignautla, que además no pertenece a Teciutlán, ¿sí? Hay que conocer nuestra parte alta, la zona de la sección 23, esa reserva la última reserva de manzana criolla que nos queda en el municipio, la parte baja y toda su riqueza del bosque mesófilo, de su zona de cascadas, de sus cafetales. Muy poca gente sabe que en Teciutlán hay café, ¿sí? Y no solamente hay café, sino hay un café de una muy buena calidad, café de altura, ¿sí? Hay que redescubrir nuestro municipio, y sí quisiera hacerle una invitación a toda la gente a que conozca su ciudad, que redescubra Teciutlán, ya que de eso depende que las futuras generaciones se sigan sintiendo orgullosas de la ciudad, y que Teciutlán siga creciendo como la gran ciudad que es. Muchísimas gracias. Gracias una vez más a Toño Manilla por acompañarnos. Gracias a Julio César Alfonso Ruiz por estar con nosotros. También a Emilio García Bonilla. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Y pues servidor Carlos Martínez. Hoy hablamos sobre la historia de Teciutlán, que precisamente empiezan los festejos de sus 470 años de su fundación. Si me permiten, yo quiero hacer una opinión, dar mi propia opinión también al respecto. Digo, es más lo que aprendí realmente de ustedes. Yo creo que también todos ustedes que nos siguen seguramente van a conocer cosas que no teníamos ni la menor idea, que esto es lo que teníamos en nuestra identidad, en nuestras raíces de esta ciudad de Teciutlán. Ahora bien, en la actualidad, ¿a qué más nos podemos comprometer con esta bella, hermosa ciudad, nuestra heroica ciudad de Teciutlán, como ya lo bautizó aquí nuestro amigo? ¿Sí? Esta perla de la sierra. De manera individual y también colectiva, tenemos que hacer lo propio. Hay que cuidar esta ciudad en todos los sentidos, en seguridad, en limpia, en las relaciones como toda una comunidad. Tenemos que saber convivir unos con otros. No podemos vivir divididos, menos en las nuevas circunstancias que se vive, en este nuevo estilo de vida, donde ya todo ha ido cambiando y ha ido evolucionando, y nosotros también tenemos que hacer lo propio. Me voy más sencillo: barra la banqueta de su casa, ande seguro por donde circule, cumpla sus responsabilidades que tiene como ciudadano teciuteco, respete la ley, cumpla sus obligaciones. Es que fíjense que son todas esas cosas que a veces, ¿verdad? Que sí, que es muy bonito y todo está muy padre, ¿no? Pero si yo no cuido mi ciudad, si yo no hago lo aparte que me corresponde, pues entonces no estamos siendo partícipes de ello. Yo sí me siento muy orgulloso de haber hecho este programa histórico, porque va a quedar asentado que ustedes hoy, este día, le dieron el conocimiento al mundo de lo que es esta hermosa y bella ciudad de Teciutlán a través del poder de la palabra. Su amigo
Carlos Martínez. El poder de la palabra. Mesa de análisis. Una producción de Visión Política y Social.